¿Qué recuerdas de la clase pasada? Por favor, no me digas que no recuerdas. Recuerda sobre el agua. Ya, ¿qué vimos acerca del agua? Aunque, cómo cuidarla. También, eh, Pero ¿cómo cuidarla? ¿Cómo se trataba? ¿Recuerdas? Vimos el proceso que hacía Sedapal para poder purificar el agua. También recuerdas, habían algunas regiones naturales que tenían más agua dulce que otras. ¿En qué región natural había menos agua? Las regiones naturales son, por si acaso, costa, sierra o Andes y la selva. Costa, sierra, selva. ¿Qué región tenía menos agua? creo que es sierra. No, nosotros vimos en nuestra lectura que era la costa, porque recuerdas en la costa es donde intentaba la gente venir más, había más tendencia a que hubiera mucha gente en la costa. Porque tal vez porque está en la capital o entre otras actividades que se podrían hacer, ¿no? Además, la costa, recuerda, era más como un desierto. La costa era tipo un desierto. Y aunque habían ríos, ¿dónde había más ríos? O, más agua. Había en la selva y en la sierra o en los Andes estaban los glaciares, los lagos. Entonces, la región donde hay mayor cantidad de gente y menos agua es en la costa, ¿sí? ¿Nosotros dónde vivimos? O bueno, ¿tú dónde vives? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? Costa, mis. Claro, en la costa, ¿no? Villa María del Triunfo está en Lima, que se encuentra en la costa. Solamente estamos tratando de recordar un poco, porque eso también nos va a ayudar a hilarlo con esta clase, que se titula Atrapamos niebla para tener agua. Luego vamos a ver exactamente qué significa atrapamos niebla, ¿ok? Entonces, la meta del día de hoy va a ser explicar el proceso de atrapar niebla para obtener agua. Este es un proceso que se hace, pero vamos a profundizar un poquito es para saber cómo es este proceso, para qué nos sirve, ¿no? Y luego, con esta información, también nosotros vamos a hacer un afiche. Pero lo del afiche lo vamos a ver después. Pero recuerda lo que hemos hecho en la clase anterior, lo de esta clase también, y lo que vamos a ver en las próximas clases va a servir para hacer una ficha al final, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Ya. La clase pasada, nosotros tocamos esta pregunta, ¿no? ¿De qué manera obtienen el agua en tu localidad? ¿Recuerdas de dónde se sacaba el agua en Lima? El agua que sale por tu caño, el agua potable. ¿De dónde salía esa agua, Adriel? ¿De qué fuente de agua salía el agua potable que hay en tu casa? ¿Recuerdas, Adriel, o no recuerdas? A mí no recuerdo mucho. Ok, bueno, vamos a recordar. Incluso en el video de Sedapal vimos, ¿cierto? Que recogían el agua de los ríos. En este caso, en la mayor parte de Lima sacan el agua del río Rímac, la cual lo purifican, lo filtran, lo almacenan y luego bueno, es distribuida a las casas, ¿sí? Pero hay zonas, tal vez en el mismo Villa María podría ser, ¿no? Has visto en Villa María hay varios cerros en la parte de arriba, que hay algunas casas que no tienen mucha agua. ¿Y ahí cómo llega el agua?
Por ejemplo, Ana, la niña de aquí, ¿no? Menciona que una vez por semana llega el camión cisterna a vender agua. ¿Alguna vez has visto esos camiones cisternas grandes con tubos que tienen agua? ¿Tú has visto? Sí, Miss, un día vi. Por ejemplo, estos, ¿no? Que dicen agua potable y que a veces van por la parte de arriba de los cerros Sí, y Miss, van a beber agua. sí, Miss, un día yo vi. Sí, la verdad. Creo que en algún momento lo habremos visto, ¿cierto? Entonces, esta niña nos dice que una vez por semana llega el camión cisterna, ¿no? A vender agua en su localidad. Y además nos menciona, además, como amanece siempre nublado, atrapan el agua de la niebla para usarla cuando es necesario. ¿Tú sabes qué es la niebla, Adriel? ¿Has visto niebla antes? Sí, Miss. Claro, la niebla es, digamos, parecen como si fueran nubes, ¿no? O es agua condensada y a veces en las mañanas normalmente aparece, ¿no? O en las mañanas o en las tardes que no se puede ver nada. Eso ha pasado en la avenida Pachacute, a veces cuando yo paso por ahí, yo veía esta niebla. Seguramente tú alguna vez lo has visto también. Entonces ella menciona que atrapan el agua de la niebla. ¿Tú crees que es posible, Adriel, atrapar el agua de la niebla? O sea, atrapar el agua de esto que casi parece una nube, así cuando vemos todo blanco. No, Miss. Bueno, tú piensas que no es posible atrapar el agua de la niebla. Vamos a ver si se puede o no se puede, ¿ok? A ver, hay otro compañero que acaba de entrar. ¿Qué tal, Amir? Buenos días. Bueno, ahorita estamos con la clase. Ya hemos comenzado, Amir. Solamente como que para que tengas la idea, ¿no? Nuestra clase del día de hoy se titula Atrapamos niebla para tener agua. Y nuestra meta va a ser explicar precisamente este proceso que se utiliza para poder atrapar el agua de la niebla. Y justo estábamos viendo un poquito el contexto, ¿no? Un caso en el que una niña menciona que una vez por semana llega el camión cisterna a vender agua y que además, como amanece siempre nublado en su localidad, en este caso no sería en Villa María, como siempre parece nublado en Villa María, atrapan el agua de la niebla para usarla cuando es necesario. Entonces, yo le estaba preguntando a Adriel ahorita si cree que es posible atrapar el agua de la niebla. ¿Tú, Amir, crees que es posible atrapar el agua de la niebla o no será posible? ¿Crees que se podrá? A ver, Amir dijo que no. Adriel también me dijo que no. Es que suena un poco extraño, tal vez, ¿no? Decir atrapamos el agua de la niebla. Pero ahora vamos a ver si será posible o no. A ver, pero de todas maneras, ¿no? Vamos a intentar responder estas preguntas, ¿sí? ¿A qué creen que se refiere Ana? Es decir, Ana, ¿no? Cuando dice atrapan el agua de la niebla. ¿A qué creen que se refiere? Ustedes dicen que no es posible, pero ¿qué creen que ella quiere decir cuando menciona atrapan el agua de la niebla? Lo pueden escribir por el chat o lo pueden mencionar por el micrófono. ¿Qué querrá decir cuando dice atrapan el agua de la niebla? Atrapan niebla para tener agua. Claro, puede ser que esa niebla que vemos, ¿no? Esta niebla, ¿no? Tal vez atrapan un pedazo de niebla, si es que fuera posible, ¿no?
y de ahí recogen agua. Ahora tendremos que ver cómo es precisamente que atrapan un pedazo de niebla, ¿no? Suena un poco extraño tal vez. Pero que ahí es una idea, Adriel, muy bien. Pero tú, Amir, ¿qué dices? ¿Qué querrá decir cuando menciona atrapan el agua de la niebla? A ver, Amir, o te escucho o te leo en el chat. Pero tienes que participar. Pero pensemos. ¿Qué será? Atrapan el agua de la niebla. A ver, mientras Amir sigue escribiendo, porque estoy segura que está escribiendo en el chat para responder la pregunta. La otra pregunta también es, ¿cómo obtendrán el agua de la niebla? A ver, si tú dices, Adriel, que atrapan el agua de la niebla es como atrapar un pedazo de niebla y sacar agua de ahí, ¿cómo creen que se puede sacar esa agua de esa niebla que han capturado? ¿Cómo se podrá sacar el agua de esa niebla? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podría yo sacar agua de esta niebla? Pero si no se les ocurre nada en este momento, a ver, ok, puede ser un poco complicada la pregunta, ¿sí? Pero igual vamos a averiguarlo el día de hoy. De todas maneras, a ver, ¿no? Digamos, nosotros ahorita estamos con esa duda, ¿no? ¿Cómo puedo sacar yo el agua de la niebla? Es algo que tal vez no pensamos que sea posible o no sabemos cómo hacerlo. Entonces, nosotros queremos ahorita averiguar eso. ¿Cómo creen que podemos averiguar cómo sacar el agua de la niebla? ¿Qué tendremos que hacer primero? Vamos a hacer nuestro plan de investigación, ¿sí? ¿Cómo yo puedo averiguar qué significa atrapar el agua de la niebla o cómo atrapar el agua de la niebla? ¿Qué tendría que hacer primero? A ver, Adriel o Amir, ideas. ¿Cómo averiguamos cómo sacar el agua de la niebla? Yo creo, Miss, que a veces cuando agarran la niebla también puede llover y ahí pueden sacar agua. Ah, ok. Tú estás tratando de responderme estas preguntas. Claro, digo, tal vez se pueda combinar un poco el proceso de la lluvia con la niebla y tal vez así captar agua. Podría ser, o tal vez la niebla y la lluvia sean procesos distintos, ¿no? Pero ok, es una idea que puede ser válida dependiendo de lo que nosotros averigüemos precisamente. Ahora vamos a ver si la lluvia y la niebla se recogen en el mismo proceso o son procesos distintos. A ver, entonces si nosotros queremos averiguar, ¿no? ¿Cómo atrapamos el agua de la niebla? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Cómo lo vamos a averiguar? A ver, chicos, ideas. ¿Qué tendremos que hacer para poder averiguarlo? A ver, una forma sencilla, a ver, yo les ayudo, ¿no? Buscar información en internet podría ser. A ver, esto. Vamos a hacer un plan para poder averiguar, ¿no? ¿Qué es atrapar el agua de la niebla? A ver, aparte de buscar información en internet, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer para O encontrar? Miss se puede crear idea. Crear ideas. Crear ideas, dijiste, ¿no, Adriel? Crear ideas.
Ok, muy bien. Crear ideas. Lo de crear ideas ha sido lo que hemos hecho hace un momento, ¿no? Hemos tratado de responder preguntas de algo que realmente aún no sabemos. Eso lo voy a poner primero, ¿sí? Lo de crear ideas es lo primero que hemos hecho. Luego, como hemos creado ideas, pero aún no sabemos la respuesta, entonces ahí vamos a buscar información. Ahora vamos a tratar de buscar información. ¿De dónde podemos sacar información? Yo di una alternativa, ¿no? Internet. ¿De qué otros lugares podemos sacar información nosotros? ¿O ustedes antes qué han utilizado para buscar información en el colegio? Tal vez utilizaban otras fuentes, no internet necesariamente. ¿Qué utilizaban ustedes para buscar información? A veces podemos leer en Leer. leer. Ok, leer, ¿no? En este caso, buscar información tal vez en lecturas, ¿cierto? En lecturas, eso nos llevaría tal vez a libros, etcétera, ¿no? Podría ser internet, algunas lecturas, libros, o tal vez mi cuaderno del año pasado, o bueno, mi portafolio en este caso, ¿no? Son lugares en donde nosotros podemos buscar información. Incluso, tal vez no en un medio físico, le podríamos preguntar a alguien también, ¿no? Alguien que tal vez sepa. Preguntar a, o podría ser algún experto que tenga que ver con el agua, a mis propios padres, ¿no? Preguntar a las personas que conozco. Es una alternativa también. Luego que tengo la información, ¿qué debería hacer con la información yo? Realizar, ¿No te escuché bien, Adriel? realizar lo que ¿Revisar? Ok, revisar, realizar, realizar. realizar. ¿Y qué vas a realizar? Porque realizar es sinónimo de hacer. Entonces, ¿qué quieres hacer o qué quieres realizar? Yo les doy la alternativa, ¿no? Podemos realizar. Realizar para obtener niebla, ¿cómo obtendrán el agua de la niebla? Ok, realizar para saber cómo obtener el agua de la niebla. Ok, claro, podríamos realizar, ¿no? Esta búsqueda de información. Ahora también, cuando yo digo internet, aquí también podemos ver videos, ¿verdad? Tal vez cuando veamos estos videos, porque yo tengo algunos videos preparados, podemos averiguar cómo es que se realiza precisamente este proceso de capturar el agua de la niebla. ¿Sí? A ver, chicos, luego de buscar toda esta información, lo que vamos a hacer es ordenarlo. Ordenarlo. ¿Cómo podemos nosotros ordenar la información? Ordenar la información. ¿Cómo podemos ordenar la información nosotros? ¿Qué podría utilizar yo para ordenar información? La clase pasada, sí, la clase pasada ya hicimos algo parecido para ordenar información. ¿Qué utilizamos para ordenar la información la clase pasada? Fue una tarea, ¿recuerdan? Está cuidar. Repito la pregunta, tal vez no fui muy clara, ¿no? ¿Qué utilizamos en la clase pasada para ordenar la información? Esa fue una de las tareas.
Cuando ya esté todo realizado, tenemos que guardar las cosas. Ok, claro. Una de las cosas que ustedes hacen, ¿no? Es guardarlo en su cuaderno, guardarlo en su carpeta. Porque todo lo que hagamos no es que luego lo tiren, ¿no? Sino que lo tienen que guardar. Pero además también esa información que recogimos la clase pasada, que dimos en clase, ustedes la ordenaron en un organizador visual. En el que estaba mapa conceptual, mapa mental, entre otros tipos de mapas también, ¿recuerdan? Entonces, cuando nosotros vamos también a investigar, ¿no? Vamos a buscar información en internet, en videos, y luego vamos a hacer un mapa conceptual para así ordenar la información. Y por último, ¿qué tendríamos que hacer si queremos responder la pregunta, ¿no? ¿Cómo se atrapa el agua de la niebla? Una vez que ya creamos nuestras ideas, buscamos información, preguntamos, ordenamos la información, ordenar y analizar la información, al final, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el último paso, por decirlo así? Cuando yo tengo una pregunta, ¿qué es lo que busco hacer con la pregunta? ¿Para qué es una pregunta? Para responderla, chicos, para responder. Entonces, al final responderemos la pregunta, ¿no? Responderemos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es que se atrapa el agua de la niebla? Recuerden, esa es nuestra meta del día de hoy, explicar cómo se atrapa el agua de la niebla. A ver, entonces, ya tenemos nuestro plan. Recordemos esto. Y nosotros ya creamos nuestras ideas, intentamos explicar sin saber todavía nada cómo se atrapa el agua de la niebla. Ahorita vamos a buscar información en lecturas o tal vez también vamos a ver videos, ¿no? Quiero preparar algunos videos para ver. Entonces ustedes si quieren también le pueden preguntar a más personas si saben cómo se atrapa el agua de la niebla. Eso ustedes van a organizar la información y luego vamos a, o sea, la meta final sería responder la pregunta, ¿cierto? Que nosotros lo podamos explicar. Entonces, ahorita nosotros ya creamos las ideas, entonces vamos a pasar a buscar la información. Y ahorita para buscar la información nosotros tenemos una lectura. La lectura se llama la técnica de captación del agua de la niebla. Y para yo poder como obtener toda la información necesaria, ¿sí? Mientras vamos leyendo, vamos a recordar estas preguntas. A ver, estas preguntas las voy a poner en el chat. Son bastantes preguntas, pero es para poder analizar bien la lectura. Un ratito. Ya bueno. Les he puesto las preguntas en el chat por si acaso. Mientras nosotros vamos leyendo la lectura, también vamos a prestar atención a esta información que nos piden las preguntas. De qué es la niebla, en qué regiones del Perú se formará la niebla, de qué manera las plantas captan el agua de la niebla, cómo se nota esta técnica, en qué se basa la captación del agua, la captación de agua de niebla hecha por las personas, qué materiales se utilizan, cuál es el procedimiento de la captación de agua de niebla, cuánta cantidad de agua se puede obtener al día y qué problemas puede resolver este proceso de captación de agua de la niebla. Entonces nosotros vamos a pasar a leer.
A ver, aquí, listo. ¿Hay alguien que quiera leer la primera parte de la lectura? Adriel o Amir, ¿alguien quiere leerlo? Yo, Miss. Ok, Adriel, te escucho. La técnica de captación del agua de la niebla. En muchos lugares, la escasez del agua es la principal limitante de las actividades productivas, agricultura y ganadería, mayoritariamente. A la falta de lluvias se suma muchas veces la ausencia de áreas verdes que actúen como captadoras naturales del agua y favorezcan su infiltración en suelo, con lo que se recargan los acuíferos. Hasta ahí nomás, Adriel, hasta ahí nomás. Gracias. A ver, ¿qué podemos, cuáles son las ideas principales de lo que tú acabas de leer, Adriel? A ver, aquí dice, en muchos lugares la escasez de agua es la principal limitante de las actividades productivas. Recordemos, ¿en qué región natural es donde había menos agua? ¿Recuerdas, Adriel o Amir? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? ¿Dónde había menos agua? La costa, Miss. Excelente, Adriel, en la costa. Entonces, esta escasez de agua en algunos lugares de la costa, ¿no? Podría ser una limitante para las actividades productivas, agricultura, ganadería o mayoritariamente menciona, ¿no? Dice, a la falta de lluvias se suma muchas veces la ausencia de áreas verdes. A ver, en Villa María, chicos, Adriel o Amir, ¿hay mucha cantidad de áreas verdes? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Habrá bastantes áreas verdes en Villa María? No, no hay muchas. A ver, Adriel dice que no, Amir dice que sí. Tal vez algunas zonas de Villa María puede ser, pero eh, solamente viendo, por ejemplo, donde está el colegio, ¿no? Micaela Bastidas, la mayor parte de esa zona es arena, son cerros, es tierra, arena, ¿cierto? Y normalmente no hay tanta vegetación, a excepción de algunos parques que tal vez ponen, pero que también suelen secarse, ¿verdad? Si es que no se riega constantemente. Entonces, no se podría decir que hay tantas áreas verdes como puede ser, por ejemplo, en zonas de la sierra o zonas de la selva, porque recordemos, la costa es un desierto, ¿sí? La costa es desierto. Entonces, aquí menciona que la ausencia de áreas verdes, no hay mucha área verde, no hay muchas plantas que puedan actuar como captadoras naturales de agua. ¿Esto qué quiere decir? Como las plantas normalmente necesitan de agua para vivir, las plantas suelen captar esta agua del ambiente, y eso favorece a que en el suelo en el que están las plantas, también se guarde cierta humedad. Y así es que se crean los acuíferos. Acuífero quiere decir agua subterránea. ¿Está bien? Entonces, a ver, recapitulamos, ¿no? Aquí dice, la escasez de agua es la principal limitante de actividades productivas. En este caso, escasez de agua sabemos que hay en la región de la costa, ¿sí? Y que la falta de lluvias se suma muchas veces la ausencia de áreas verdes. Por ejemplo, en Villa María, que se encuentra en Lima, en la costa, no hay tantas áreas verdes. Y que eh, como no hay estas plantas que captan naturalmente el agua, es por eso que eh, el piso es seco, la arena, toda la tierra es seca, es un desierto, ¿sí? Por eso tampoco no hay mucha agua subterránea en la zona de la costa, en la zona de Villa María, ¿sí? A ver, continuamos. ¿Alguien más quiere seguir
leyendo a partir de aquí. A ver, Amir, ¿tú quisieras leer? ¿Estás ahí, Amir? Amir. Ok, Amir, pero va a haber otras ocasiones en las que yo te voy a pedir leer y sí vas a tener que leer. A ver, hoy día te voy a dar el pase, pero otro día sí me vas a tener que leer, por favor. A ver, yo voy a leer esta parte. Dice, algunas zonas cuentan con una fuente alternativa de agua que no siempre es aprovechada. La niebla, que es la condensación del vapor de agua del aire a nivel del suelo. Entonces, ¿aquí qué te está diciendo que es la niebla? ¿Qué es la niebla, Adriel o Amir? La niebla es la condensación del vapor. Ok, muy bien. Es la condensación del vapor de agua del aire. Es decir, en el aire hay vapor de agua. Entonces, cuando este vapor de agua se condensa, pero se condensa a nivel del cielo, a nivel del suelo, perdón, a nivel del suelo, esa es niebla. Porque si ese vapor de agua se condensara en las alturas, no más arriba, eso ya serían las nubes, porque las nubes también es condensación de agua. Pero cuando esa condensación es a nivel del suelo, ahí se le llama niebla, ¿ok? Entonces, a ver, aquí, ¿qué más nos menciona? Dice, en la costa existen lugares donde se forman nieblas procedentes del Océano Pacífico, mientras que en la sierra y en la selva hay lugares donde se forman nieblas durante la madrugada. Entonces, aquí, ¿de dónde te dice que proviene la niebla? ¿De dónde proviene la niebla, chicos? Amir o Del Ad- océano. Claro, son procedentes del Océano Pacífico, sobre todo aquí en la costa, ¿no? Porque la sierra y la selva están, o sea, no están tan cercanos al Océano Pacífico. Ahí se forman nieblas de otras maneras, pero en la costa se forman las nieblas procedentes del Océano Pacífico. A ver, vamos a continuar, dice. El aprovechamiento del agua de la niebla es una técnica conocida desde la antigüedad. O sea, esta técnica de captar el agua de la niebla no es algo nuevo, no es algo tan moderno, sino que es una técnica que se conoce desde hace mucho tiempo, ¿sí? Dice que la captación de agua de la atmósfera que realizan las plantas de forma natural es reproducida en esta técnica. Es decir, que esta técnica de captación del agua de la niebla se está copiando prácticamente de la forma en que también las plantas realizan este proceso. Las plantas realizan este proceso de manera natural y lo que nosotros hemos hecho es reproducir ese proceso para que nosotros también podamos captar agua. ¿Está bien? Dice, esta captación se basa en la condensación. La condensación es el paso del estado gaseoso al líquido. ¿En qué? A ver, chicos, cuando el agua está en modo gaseoso, ¿cómo lo podemos ver? Un ejemplo de estado gaseoso del agua. A ver, Amir o Adriel o Misael, que se nos acaba de unir. Un ejemplo del agua en estado gaseoso. A ver si recuerdan. El agua hirviendo. Ok, cuando el agua está hirviendo, se forma vapor, ¿cierto? Empieza a haber bastante vapor. Ese vapor es un ejemplo de el agua en estado gaseoso. Muy bien, Misael. Entonces, cuando ese vapor, como también pasa en la niebla, ¿no? Ese vapor, cuando se condensa, es decir, cuando empieza a hacerse más sólido, se empiezan a formar pequeñas gotitas de agua, ¿sí? Y eso es lo que confunde la niebla.
Y luego eso se pasa a la superficie de una malla de polipropileno, una especie de tela de plástico. Esto lo vamos a ver en el video con mucho más, una mejor explicación tal vez de lo que se puede entender aquí, pero tengan eso en mente, ¿sí? Va a ver como una malla y en esa malla se van a ir juntando estas pequeñas gotas de la niebla. Entonces esas gotas van a descender por la malla y van a recogerse en una canaleta, ¿no? Para que esto pueda luego llevarse a un depósito de agua. Aquí dice que según algunas experiencias se puede obtener entre 5 y 15 litros de agua al día, dependiendo del clima, lugar y mes del año. Y en el Perú existen muchos proyectos de captación de agua de la niebla en distintas regiones. Entonces, ¿cuántos litros de agua te dice que puedes obtener? Ramir, Adriel o Misael. ¿Cuántos litros de agua puedes obtener al día recogiendo agua de la niebla? A ver, chicos, vamos, respondan, todavía atención. ¿Cuántos litros de agua al día puedes recoger con este proceso y atrapar agua de la niebla? A ver, a mí me dice 1 litro. Pero tú, Adriel o Misael. ¿Me lo puedes repetir? ¿Cuántos litros de agua al día puedes recoger con este proceso de atrapar agua de la niebla? 5 y 15 litros. Muy bien, Misael, muy bien. Aquí te mencionan, ¿cierto? De entre 5 y 15 litros de agua al día. Entonces, sí es una cantidad considerable, ¿no? Considerando que eso lo captamos de la propia niebla, ¿cierto? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a ver este proceso de captar agua de la niebla. Pero recuerden más o menos lo que ya hemos hablado. Y todo lo que hemos hablado, ahora lo vamos a ver en imágenes, en un video. ¿Ok? Entonces lo vamos a poner aquí. En la Universidad Privada Peruano-Alemana, UPAL, atrévete a ir. A ver, un momento. Están pasando los comerciales, como siempre. A ver, ¿me avisan si se escucha bien, chicos? Distintas formas de preservar también el agua, de ver cambios y utilizar. Ahora vamos a ver distintas formas. ¿Se escucha? De preservar también el agua, de ver cambios y utilizar el entorno para generar un beneficio de esa sociedad. Ahora veamos los atrapaniebla. Lima es un desierto, considerada la ciudad más grande constituida sobre un terreno baldío después del Cairo. Ya vieron lo que ya hemos conversado. Lima está en un desierto. La zona de la costa es un desierto. Todo es arena, es tierra. Sigamos escuchando. Sin embargo, nuestra capital es dueña de lugares tan contrastables donde se goza de este vital elemento, así como también se carece del mismo. Precisamente, los rincones más extremos de Lima son los que carecen de este líquido elemental. Ante esta necesidad, diversas propuestas han surgido con el fin de ahorrar o aprovechar lo más que se pueda del agua. Una de estas propuestas son los techos atrapaniebla. Estas mallas condensan el agua que viene desde la neblina y la neblina viene de la parte baja. Por eso que está en esta posición, porque el viento viene de la parte baja arrastrando la neblina. Estos son los sistemas Maya-Rachel que están con 50% de espacio
Estos captan de 200 a 400 litros de agua al día, en el mejor momento cuando hay neblina. Pero en esta época, como no hay neblina, podemos captar lo mínimo, pero se capta el agua. Como hemos visto, son agua totalmente cristalino. A ver, chicos, ¿cuánto dijo que podía obtenerse en litros de agua? ¿Cuánto se puede obtener de agua con estas mallas? 2 litros. No, no dijo 2 litros, dijo mucho, mucho más que 2 litros. A ver, ¿quién prestó atención? ¿Misael, Amí, Adriel? ¿Cuánto dijo que podía obtenerse de agua al día? Ahora vamos a repetir. Misael dice 300 litros. A ver, Misael ha hecho ahí más de 40 litros, Amir. A ver, dice, lo que menciona aquí, a ver, vamos a regresar, pero les recuerdo, les digo de una vez, dice entre 200 a 400 litros. O sea, en los mejores tiempos, ¿no? En donde es más favorable, se puede obtener hasta 200 a 400 litros. A ver, vamos a volver a escuchar. Mostrando la neblina. Estos son los sistemas Mayas Rachel que están con 50% de espacio. Estos captan de 200 a 400 litros de agua al día, en el mejor momento cuando hay neblina. Pero en esta época, como no hay neblina, podemos captar lo mínimo, pero se capta el agua. Como hemos visto, son agua totalmente cristalino. Este sistema de techos está constituido por la extensión de mallas de 4 por 6 metros que captan el agua condensada de la niebla, la misma que es conducida por una canaleta que llega hasta un tanque de agua para su almacenamiento. Abel Cruz, el ingeniero natural de Cusco, fundador del movimiento peruano sin agua y creador detrás de esta propuesta, vivió en carne propia la carencia del agua durante su niñez en Echarati. Al llegar a Lima, en un rincón de Ancón, también padeció de lo mismo, por lo que la necesidad lo ayudó a ingeniar esta gran idea. Esta agua es captada por los atrapanieblas y es agua cristalina, ¿verdad? Ahí podemos ver que esta es el agua, incluso podemos tomar para consumo humano, pero tenemos que hacer un estudio correspondiente para que esta agua puede ser para consumo humano. Cuando la neblina está al 90% de humedad, estas mallas pueden capturar el total de un tanque de agua en un solo día, la misma agua que es utilizada para el riego de plantaciones en la zona. Como podemos observar, toda esta parte hay lucmas, tara, palta, pacay, todas estas plantas es regado con esta agua y esto es un desierto. A ver, chicos, lo que mencionábamos, ¿no? Costa es un desierto, Lima es un desierto, todo es arena, es tierra y no hay muchas áreas verdes. Entonces, aquí, ¿qué solución le están dando a ese problema? A ver, Amir, Adriel o Misael. ¿Qué problema está solucionando el agua que se capta de la niebla? ¿O en qué los ayuda esta agua que se atrapa de la niebla? ¿Me lo puedes repetir? Ok. Esta agua que es atrapada de la niebla, ¿cómo está ayudando a las personas? A las plantas, Mir, para tener comida. Claro, muy bien. Están con esa agua que están capturando de la niebla, están aprovechando para poder regar sus plantaciones, ¿cierto? Ahí mencionaba, creo, lúcuma, entre otras plantas, que por ser la costa, por ser un desierto, normalmente no se tendría esa agua, pero se está aprovechando, ¿no? Exactamente, se está aprovechando esta
esta agua que están recogiendo con ayuda de esas mallas para poder regar sus plantaciones, ¿no? Para con esa agua regar las plantas. Muy bien, Adriel, muy bien, Misael, que también me lo ha escrito ahí. Tenemos 1.550 atrapanieblas instalados en todo el país. Tenemos atrapanieblas en peores lugares, en unos desiertos, donde mucha gente nunca daba crédito que podía darse estas atrapanieblas. Villa María del Triunfo es el distrito más beneficiado con este proyecto y desde su ejecución, estudiantes de diversas universidades en el mundo han llegado a este lugar para apreciar este peculiar sistema de captación de agua. Hoy nos acompañaron estudiantes de Ohio. En este lugar hemos tenido alrededor de 20 atrapanieblas instalado por distintos estudiantes de distintas universidades, y luego ellos pueden ir a su país y explicar en su país y decir de que este es el método peruano que están captando para subsidiar en estos lugares. El ingeniero Cruz nos recuerda la importancia de la conservación de este vital recurso, del que aún no todos tienen la suerte de gozar. Como dicen, gota a gota, el agua se agota. Y queremos remembrar este tema cuando en Lima, ciudad, no tenemos el agua. Durante 1 o 2 o 3 días la gente se desespera, llora y clama por tener el agua. Pero ¿qué es de estas familias que viven asentados en todo este lugar? Años, no son 10 ni 20, son 40, 50, 100 años que viven sin agua. Entonces esto es un desorden que ningún gobierno de turno ha pensado en hacer una planificación urbana. Entonces nosotros, desde nuestro punto de vista, estamos tratando de ayudarlos a resolver la falta de agua. Esa es la idea fundamental y primordial de este proyecto de los atrapanieblas. Listo, chicas, a ver, acabó el video. Muy bonita esta propuesta, ¿verdad? ¿Y en qué zona dijo que se estaba beneficiando más precisamente? ¿Qué zona es la que más se estaba beneficiando? ¿Qué distrito mencionó, chicos? ¿Qué distrito mencionó en el que habían bastante de estas mallas atrapanieblas? ¿Y lo puedes repetir? Villa María del Triunfo. Muy bien, Misael. Mencionó Villa María del Triunfo, ¿no? Donde ustedes viven. Amir, Adriel, Misael. Donde seguramente ustedes viven, Villa María del Triunfo, es mencionado aquí. En Villa María del Triunfo hay bastante de estas mallas atrapanieblas, precisamente. Tal vez no como que en la zona más baja, ¿no? Donde tal vez ustedes viven. O tal vez también ustedes viven más como por los cerritos. Al menos no sé en qué parte vivirán ustedes. Pero las zonas altas donde tal vez todavía no hay agua potable, ahí es donde se está utilizando estas mallas. Porque sabemos que también hay bastante neblina, ¿no? A veces en las mañanas, sobre todo tal vez en el invierno, ¿no? Se amanece con bastante neblina, y de esa neblina precisamente se puede captar el agua. Y es en estas zonas donde no hay mucha agua potable que eso también está siendo parte de la solución, ¿verdad? Como bien mencionamos, esta agua lo pueden utilizar para regar o para hacer otras actividades. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver un video más, pero recuerden quedarse con estas ideas importantes, ¿ok? Vamos a ver un video más, pero este va a ser más específicamente de cómo es que se construyen estas mallas. ¿Está bien? ¿Cómo se construyen estas mallas? Esperemos un poco el comercial que pase. Y miren, este otro video también es en Villa María del Triunfo, pero es de la zona de las Lomas. Tal vez en algún momento ustedes han visitado o han escuchado, ¿no? De las Lomas de Villa María del Triunfo, tal vez Lomas del Loop. Pero las Lomas de Villa María del Triunfo son esos como cerritos que se ponen verdes, tal vez, ¿no? En la zona, en los momentos de invierno donde hay más humedad. Esas son las lomas. Entonces aquí van a hacer esta instalación de las mallas atrapanieblas
en esta zona de las lomas. ¿Ok? Este video dura 3 minutos nada más y vamos a ir viendo cuál es el proceso de construcción de estas mallas. Entonces ahí como pueden ver, ¿no? Hay como 2 tubos grandes como si fueran de caña, ¿cierto? Y la malla lo enrollan y luego lo van como cosiendo. Lo van cosiendo ese tubo para que se quede firme y no se mueva. Para que lo puedan poner el tubo que firme la malla. Bastante grande, ¿no? Para poder captar mejor el agua. Ponen piedras también en la base del tubo. Queda muy sencillo. Una vez que ya está la malla, colocan un tubo abajo, como un canal. Y en una parte de ese tubo ponen como una boquilla para que por ahí pueda salir el agua. ¿Sí? Y esperemos que la cantidad de agua de este año sea mucho mayor. Y luego de ahí se puede hacer recolección. En eso consiste hacer ingeniería, hacer carrera, hacer arquitectura, hacer ingeniería y demás, ¿sí? ¿Correcto? Es parte de nuestra labor hacia la sociedad. Ustedes han colaborado el día de hoy, todos han colaborado para seguir preservando y conservando este ecosistema. ¿Correcto? Han visto que no es complicado hacer ingeniería en nuestro país. Muchos nos dicen, no, la ingeniería es difícil, o cualquier tipo de profesión es difícil. Es mentira. No, solo hacen investigación los que tienen laboratorio. La peor mentira. El laboratorio está acá. Esto, la naturaleza es nuestro propio laboratorio. Así que no hay excusas para no hacer investigación. No hay excusas. ¿Sí? Y ya está, chicos, ¿ya ven? Y también comparto el mismo mensaje que está dando el señor, ¿no? No es necesario tener un laboratorio para hacer investigación. La investigación lo puedes hacer en cualquier lugar y si es en la naturaleza para ayudar a las personas, muchísimo mejor. Entonces, a ver. Ya buscamos información. Leímos una lectura, vimos videos que nos explicaban cómo sirve, para qué sirve, cómo construir estas mallas. Y ahora vamos a recordar las preguntas que tendríamos que haber resuelto. Las vamos a responder todos juntos para que no nos quede nada, para que ninguna duda nos quede, ¿no? Esto luego igual me lo tienen que mandar, lo tienen que resolver en su cuaderno o en su carpeta y luego mandármelo, ¿no? A ver, chicos, recordemos de lo que hemos leído, de lo que hemos visto. ¿Qué es la niebla? A ver, ¿quién me dice? Amir o Adriel o Misael. ¿Qué es la niebla? Es el agua condensada. Excelente, Misael. Es el agua, es el vapor de agua condensada que se encuentra a nivel del suelo. ¿Ok? La niebla es vapor de agua condensada que se encuentra a nivel del suelo. ¿Y en qué regiones del Perú se formará la niebla? A ver, ¿en qué regiones del Perú se forma la niebla? En el océano.
Ok, claro, la niebla que es de la costa, ¿no? Normalmente es la que se forma del Océano Pacífico, muy bien. En la sierra y en la selva también se forma, pero, digamos, tienen un origen distinto. Muy bien, excelente, Adriel. Ahora dice, ¿de qué manera las plantas captan el agua de la niebla y cómo se nota esa técnica? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Vimos algo relacionado a las plantas? ¿Leímos un poco o no? ¿O esto tendrían ustedes que averiguarlo? Pero recordemos, ¿no? En la lectura se nos mencionó que las plantas son captadoras de agua naturales y que de hecho es, ¿te Las escucho bien? áreas verdes, Miss. Las áreas Exacto, verdes. en las áreas verdes. En las áreas verdes, por eso las áreas verdes son tan importantes, porque las plantas, al ser captadoras de agua naturales, estas ayudan también a que haya agua subterránea y para que también el terreno sea mucho más favorecedor para que haya más plantas. Pero si no hay áreas verdes, entonces el terreno permanece desértico, baldío, sin ninguna vegetación. ¿Sí? Entonces recordemos, las plantas son captadores de aguas naturales y es precisamente por eso que se ayuda a tener agua subterránea y además es de esa técnica de las plantas que se ha copiado esta técnica de las mallas. ¿Sí? A ver, la siguiente pregunta dice, ¿en qué se basa la captación de agua de niebla hecha por las personas? Eso ya lo acabamos de contestar. ¿En qué se basa la captación de agua de niebla hecha por las personas? ¿De dónde copiamos esa técnica nosotros? A ver, Amir o Adriel o Misael. Las personas de quién hemos copiado esa técnica para captar el agua. En las mallas, Miss. Claro, las mallas es lo que nosotros utilizamos para captar el agua. Pero ¿de dónde ha surgido esa idea? De algunas universidades. Hay algunas universidades que han estudiado precisamente cómo realizar estas mallas, pero, o sea, la idea de dónde salió para construir la malla, ¿dónde se vio antes de que la persona lo haga? ¿Quién ya lo hacía antes de que la persona invente las mallas captadoras de agua de niebla? A ver, aquí la lectura nos mencionaba, ¿no? La captación de agua de la atmósfera lo realizan las plantas. O sea, nosotros esta idea de las mallas captadoras de agua lo hemos recogido de las plantas porque las plantas naturalmente ya son captadoras de agua. Entonces, ¿en qué nos basamos? En la captación natural del agua que hacen las plantas. ¿Sí? A ver, y en el video que nosotros hemos visto, ¿qué materiales han utilizado para hacer las mallas? Han usado como tipos palos y también ¿Ya? han usado como tipos palos y también hilos. Muy bien. Ok, los palos, ¿no? Los palos, digamos como que para sostenerlo. Hilos también, ¿no? Para coser la malla. Digamos lo principal es la malla, ¿cierto? ¿Y la malla de qué está hecha? De, aquí lo mencionaban, propileno, si no me estoy confundiendo. Aquí está el polipropileno, perdón. La malla, o sea, son los palos, el hilo muy bien que has mencionado, y la malla hecha de polipropileno, que es un tipo de plástico, ¿sí? Además de otras cosas que han utilizado para poder clavar o poner, ¿no? La malla en el suelo. A ver,
¿Y cómo han hecho para construirlo? A ver, alguien que me explique cómo se ha construido esta malla. Amir o Adriel o Misael, lo que recuerdan de cómo se ha construido esta malla. Con personas, Ok, ¿quiénes la han construido? Las personas, muy bien. Pero ¿cómo la han construido? ¿Cómo han construido? con materiales, Miss. Ah, muy bien. ¿Con qué lo han construido? Con materiales. Pero ¿cómo lo han construido? ¿Qué han visto en el video? ¿Cuáles son los pasos para construir la malla? Agarraban tipos palos y hilos y se ayudaban entre ellos. Ajá, exactamente, muy bien. Bueno, las personas ayudaban, ¿no es cierto? Y a los palos, la malla lo cosían a los palos y luego entre todos lo ponían en el suelo, lo clavaban, ¿no? Con las piedras, con la tierra. Excelente. ¿Y cómo es que estas mallas recogían el agua? A ver, alguien que me explique cómo es que se recogía el agua con esta malla. A ver, se quedaron mudos en silencio. ¿Puede repetir? ¿Cómo es que la malla recogía el agua de la niebla? A ver, ideas, Amir, Adiel, Misael, de lo que recuerdan, que han visto en los videos. Colectaba la humedad. Claro, Misael, recolectaba la humedad, pero esa humedad venía de las pequeñas gotitas que se condensaban, ¿no? De la niebla. Entonces, es casi como si la malla fuera algo así como un colador gigante, imagínense. Y la niebla, al hacer contacto con la malla, porque la niebla viene con todo el viento y con esas gotitas de agua, al pasar por la malla, esas gotitas se quedaban en la malla. Y como esas gotitas se quedan en la malla, se deslizan hasta el tubo que estaba debajo. ¿Recuerdan el canal que habían puesto? Y eso todo baja hasta una boquilla. Y así es como recolectan el agua. Entonces, así es como recolectan el agua de la niebla. Y no se la escucha. ¿Se me escucha bien, chicos? A ver, ¿se me escucha bien? Amir, Adriel, Misael. Sí, te escucho bien. Ok, pensé que no se me estaba escuchando. Entonces, Adriel dice que no se me escucha, pero Misael dice que sí. A ver, tú, Amir, ¿me escuchas bien? No sé si el problema es mi laptop o tal vez es la máquina de Adriel. A ver, Amir y Misael dicen que sí se me escucha, Adriel. Tal vez el problema es con tu equipo. ¿Sigue sin escucharme, Adriel? No, ahora sí ya la escucho. Antes no Ay, escuchaba nada. ok, excelente. Solamente para repetir, ¿no? Imagínense, la malla es como si fuera un filtro, un colador gigante, ¿no? Entonces, cuando la niebla choca con la malla, la niebla ya tiene esas gotitas de agua condensada, esa humedad. Entonces, cuando choca con la malla, porque también viene con el viento, ¿no? Choca con la malla, entonces las gotitas se quedan en la malla. Estas gotitas se deslizan hasta el tubo que vimos que habían puesto abajo de la malla, se deslizan y así recolectan el agua. ¿Está bien? Entonces, ese es el proceso por el cual se puede recolectar agua de la niebla. Entonces, ¿qué cantidad de agua se mencionaba que se puede obtener al día con estas mallas? 1200 o 200 de agua. Claro. Bueno, en la lectura, ¿no? Nos mencionaban, ¿no? 5 y 15 litros de agua al día. Pero eso tal vez es con una malla mediana, ¿no? Pero así es cuando hay bastantes mallas,
¿no es cierto? Bastantes mallas juntas, como lo vimos en el video, pueden llegar hasta 200 y 400 litros de agua, que es una cantidad considerable, ¿verdad? Bastante considerable. ¿Y qué problemas se resuelven con esta captación de agua? A ver, vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo ayuda esta agua que recolectan de la niebla? Le da a las plantas y como le da a las plantas, a las personas también pueden tomar y de las plantas pueden sacar sus frutos y se lo pueden. Muy bien, Adriel. Precisamente, ¿no? Como en la misma zona de Villa María que se mencionó en los dos videos, ¿no? Hay zonas en las que no llega el agua o tiene que venir el agua en cisterna para que se pueda vender. Pero si nosotros obtenemos esta agua de la niebla, entonces esa agua se puede utilizar para regar las plantas, para tener sus propias cosechas, ¿no? En algunos ejemplos mencionaban la lúcuma, entre otras plantas, y así es como se puede ayudar a las personas. Ahora se menciona que esa agua primero tenía que pasar un estudio para ver si era posible que lo consumieran o que lo pudieran tomar. Pero en principio parecía agua limpia, entonces por eso es que lo utilizaban para regar o para otras actividades. Entonces, ¿esa agua ayuda? ¿Ayuda o no ayuda esa agua que atrapan de la niebla? ¿Qué me dicen? Amir, Adriel, Misael. Sí, ¿verdad? Sí, Amir dice que sí. Seguramente Adriel y Misael están de acuerdo. Sí ayuda esa agua que han atrapado. Excelente, muy bien. Entonces, todas estas preguntas que ya hemos respondido, chicos, no se olviden responderlo en su cuaderno o en su carpeta de recuperación. Y lo último, a ver, recordemos, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestro plan de investigación? Primero, nos creamos ideas, ¿verdad? Intentábamos imaginar qué era atrapar el agua de la niebla, cómo puede ser posible, porque algunos pensaban que no se podía, ¿no? Amir y Adriel me dijeron que no se podía porque no conocíamos, ¿no?, ese proceso. Lo que hemos hecho ha sido buscar información. Bueno, lo de preguntar a las personas lo pueden hacer luego, ¿no? Tal vez algunas personas en su familia sepan acerca de atrapar agua de la niebla. Hemos leído una lectura, hemos visto videos por internet, ¿no es cierto? Y recordemos que luego sigue ordenar y analizar información y al final responder la pregunta. Saber qué es lo que sigue en nuestras actividades. Un momento, ya, dice. La siguiente actividad, que es lo que van a hacer, y estas son las actividades que ustedes van a tener que hacer ahora, son parte de sus tareas, ¿no? Va a ser hacer un organizador visual, donde van a explicar cómo se realiza esta técnica de la captación del agua, ¿no? Que eso lo que soluciona sobre todo es la escasez de agua, es decir, cuando no hay agua, precisamente en estos cerros que hemos visto arriba en Villa María, ¿no? Cuando no hay agua, es que se utiliza esta técnica. Entonces, ustedes van a hacer un organizador visual de toda la información que hemos encontrado. ¿Qué organizadores visuales conocen? A ver, Amir, Adriel, Misael. De los ejemplos que vimos en nuestra clase anterior, ¿qué ejemplos conocen de organizadores visuales? Mapa mental también. Excelente, Adriel, mapa mental. ¿Qué otros ejemplos? A ver, Amir, Misael, ¿qué otros organizadores visuales conocen? Bien, ahí mi mapa conceptual. Muy bien, Adriel. Entonces, ustedes pueden elegir el tipo de organizador que quieren hacer, ¿sí? Puede ser mapa conceptual o también el mapa mental o esquema de llaves, lo que ustedes deseen, pero tienen que organizar todas estas ideas que nosotros hemos visto. Aquí dice,
explico cómo se realiza la técnica de captación de agua de la nieve. Entonces, eso es lo primero, su organizador visual. Luego, lo que van a hacer, voy a poner en negrita, ¿no? Todo lo que hemos escuchado, lo hemos visto, lo van a contrastar con las primeras respuestas que ustedes dieron aquí. Ustedes, por ejemplo, decían que tal vez no se puede atrapar agua de la niebla o que cómo tener el agua de la niebla, ¿no? Tal vez atrapando un pedazo de niebla, decían. Eso lo van a contrastar y van a dar su respuesta definitiva, ¿no? A la pregunta de investigación de cómo se atrapa el agua de la niebla o en qué consiste. Vamos a poner aquí. ¿Cómo se atrapa el agua de la niebla? Luego, si ustedes desean, también lo pueden compartir con su familia, ¿no? Todo lo que han encontrado, lo que han visto el día de hoy. Y por último, también van a proponer acciones, ¿no? Propongo a mi familia acciones para el uso responsable del agua en el hogar, porque como muy bien hemos visto, hay lugares en los que no hay agua potable. A diferencia de tal vez nosotros, bueno, en mi caso yo tengo agua potable en mi casa, tal vez Amir, Misael y Adriel, aunque ha salido, ¿no? Seguramente tal vez tienen agua potable, puede que no lo sé, pero hemos visto que hay lugares en los que no hay agua potable, no llega el agua. Entonces, ¿cómo ustedes pueden hacer, no? Para cuidar ese agua en el hogar. Aquí me van a poner por lo menos unas 3 ideas. Unas 3 ideas creo que sería suficiente. ¿Está bien? Y al final, una vez que hacen su mapa, responden su pregunta y hacen esas ideas, ¿no? Esas acciones, ya me responden las últimas preguntas, que es, propuse la respuesta inicial a la pregunta de investigación, ubiqué en el texto las ideas para responder la pregunta de investigación, y eso sería, digamos, el final de toda la actividad, ¿no? Y eso es lo que me tienen que enviar a mí también. ¿Hay alguna pregunta? Amir, Misael, y bueno, Adriel acaba, se desconectó. ¿Hay alguna pregunta, Amir o Misael? ¿Qué día podemos mandar la tarea? Dime, Misael, no te escucho. ¿Qué día podemos mandar la tarea? Ah, ya. Puede ser entre hoy en la tarde, entre hoy y mañana. Mañana me pueden enviar la tarea sin ningún problema. Hasta mañana tienen plazo. ¿Está bien, Misael? Sí. Ok, excelente. Amir me dice que no tiene ninguna pregunta. Entonces, Amir, estoy esperando tus actividades. Aún no me las has enviado. Que por favor, no se olviden de enviar las actividades. Aunque sean pasadas, aunque sean de otros días, yo quiero ver que estén avanzando. ¿Está bien? Entonces, eso sería todo por el momento. Si tienen alguna pregunta, una dificultad, háganmelo saber. Me pueden escribir me pueden, el sábado, el domingo me pueden escribir, ¿sí? Si tienen alguna duda. Pero para mandar las tareas, sí, solamente hasta el sábado, ¿ok? O eso sería lo más oportuno, ¿está bien? Entonces nos estaremos viendo el día lunes ya. Si no queda ninguna pregunta, chicos, cuídense mucho y no olviden enviarme las tareas, ¿sí? Cuídate mucho, Amir, cuídate mucho, Misael. Chao, Amir, cuídate. Chao, Misael, cuídate también.